frescas. Lo primero que voy a hacer es preguntar, ¿cuál es más dulce? Pues aquí tenemos el ganador, que es el Scandal. En esta fragancia, el caramelo es el actor principal. Se siente bastante denso y esa sensación de calidez envolvente, bastante llamativa, que pudiera ser incluso adictiva para algunas personas que le encanta bastante los perfumes dulces con un toque gourmand. Ahora bien, el Odyssey Mandarin Sky también contiene caramelo, pero su corazón es diferente. Aquí yo voy a utilizar un término que es el punto balanceador o las notas balances. En esta ocasión es diferente al del Scandal. ¿Qué quiero dejar dicho esto con notas balances? Son aquellas que son incluidas en un perfume para balancear la inclinación hacia algunos acordes marcados. Es decir, en este caso son acordes bastante marcados en cuanto a lo dulce, a lo caramelo. Y aquellas notas que balancea eso son frescas. En esta ocasión son aromáticas, específicamente de la salvia, que le da ese toque también fresco, ¿verdad? Y un poco inclinado a lo dulce. Sin embargo, pese a que este también está enfocado en ese toque dulce y acaramelizado, el corazón principal o las notas que equilibran todo esto o balancean todo esto son cítricas, lo que lo hace más versátil y puede ser más fácil de usar en momentos cálidos. Ahora bien, si me preguntan, yo recomendaría que pese a que este es un poquito más ideal para el calor, no lo recomiendo demasiado tampoco. Ahora bien, si necesitas utilizar una de estas dos en este tipo de situaciones, pues obviamente va a esta, lo que le da un poquito más de versatilidad en ese aspecto. La otra pregunta es, ¿cuál de los dos perfumes es más fresco? Pues obviamente aquí gana el Mandarin Sky, porque esa salida cítrica brillante de la bergamota y la naranja le da un equilibrio mejor que no se ve tanto en el Scandal, que es más enfocado a lo dulce directamente. Aquí en esta ocasión es ideal para esa persona que quiera un perfume que no sea demasiado enfocado en la dulzura. En este caso, esa salida aromática bastante fuerte, bastante densa, encasillan a un perfume que sea más ideal para las noches frías. Entonces, este es un perfume que por ser enfocado mucho más en la dulzura es más ideal en el calor, y obviamente en esta ocasión este es más fresco. La otra pregunta es, ¿cuál proyecta más? Los dos son una bestia en este aspecto, bastante potente esa proyección, ese perfume que trata de llenar todo el lugar, que trata de llamar la atención, pero el Scandal pudiera dar la alusión a ser más potente en este aspecto, sobre todo en los primeros minutos, y su estela más pesada, cosa que pese a que también el Alma Odyssey Mandarin Sky contiene la misma característica, pero en cuanto a eso es un poquito más moderado. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cuál es más versátil? Pues obviamente gana nuevamente el Arma. La composición tiene un mejor equilibrio entre lo cítrico y lo dulce, lo que lo hace más ideal para ser utilizado de ser necesario todo el año. Sin embargo, la característica del Scandal lo encasilla específicamente en noches frías y salidas nocturnas. Así que para una ocasión o la otra ya tú sabes cuál de los dos elegir. Entonces, ¿cuál de los dos es la mejor opción para ti? Bueno, pues yo te voy a dar algunos aspectos, y es que si tú quieres un aroma más dulce, más intenso, más llamativo y sobre todo más ideal para las noches frescas y climas fríos, pues bueno, aquí tenemos el Scandal. Pero sin embargo, tú estás enfocado en una fragancia que pese a ser dulce es más fresco, más balanceado y más versátil, pues bueno, la opción sería el Mandarin Sky.